Gracias. Sí. Señores, buenos días. Bienvenidos a la charla de seguridad en aplicaciones web de SQL Injection. Nuestro expositor, el analista Jorge Cobo, él ha sido estudiante de lo que antes era el COM y se conocía como Prodcom. Él es especialista en desarrollo de aplicaciones orientadas a la web, a móviles y obviamente es parte del equipo de trabajo de la empresa de Diamata. Si alguien necesita información respecto a la empresa, respecto a los cursos de capacitación que ofrece la empresa, tenemos una persona aquí que nos puede colaborar. El nombre me ayuda, Jorge. Ricardo. Ricardo, si alguien necesita información, con mucho Ricardo está para ayudar. ¿Sí? Gracias y empezamos con la charla. Jorge. Buenos días, mi nombre es Jorge Cobo. Como aquí ha comentado Evelyn, pues yo he estudiado también en lo que sería la antigua Prodcom, ahora creo que se llama SCOM, ¿verdad? Entonces, la materia que yo estudié, análisis en sistemas, la carrera, está orientado mucho al tema de programación. Entonces, yo no conozco un poco el tema del pensum académico de cada, no sé cuántas carreras hay ahora mismo reunidas. Si en este caso todos conocen el tema de programación. ¿Alguien no conoce el tema de programación? Nadie, todo el mundo programación. ¿Cuántos programan en PHP aquí? 1, 2, 3. Sin miedo, por favor, sin miedo. No se va a tomar preguntas al final, no se va a tomar. El regalo está aquí, al que conteste más cosas hay un regalo aquí escondido. Bueno, normalmente, ¿qué pasa? Cuando ustedes terminen la carrera, va a llegar un momento que una empresa les va a decir, ¿sabes qué? Necesito contratarte para mi equipo de desarrolladores. Algunos perfectos pueden ir de jefe de proyecto, pero otros hemos comenzado directamente como programador. Y como programador, no te van a decir, ¿sabes qué? Tienes que programar de esta forma, esta es la arquitectura, este tema tienes que validarlo así. No, ya directamente el jefe o quien lleva el tema de la empresa te va a decir, tú programa esto y soluciona. Entonces, uno de los problemas que hay, uno de los grandes problemas que hay actualmente en lo que es el desarrollo web es la facilidad directamente para lo que son los ataques. Todo lo que tenga que ver con hack. Entonces, lo que hacemos nosotros por medio de la empresa Diamática es un conjunto de seminarios que tienen que ver con lo que es la vulnerabilidad de aplicaciones web. En este caso, solamente vamos a tratar el capítulo de inyección SQL. ¿Alguien ha escuchado lo que es el tema de inyección SQL? Tú lo has escuchado, ¿verdad? En tema de programación, ¿han visto temas que son respecto a lo que es seguridad? ¿Para hacer una aplicación más robusta, más segura? No. Aplicación web sí, porque muchos me han dicho que han trabajado con PHP. Me imagino que también con .NET y con lo que es Java. Ok. Bien. Yo antes de empezar el curso empiezo con este tema que es OWASP. OWASP, Open Web Application Security Project. Esto, cuando ustedes puedan, revisen esta página web, es owasp.org. Es una entidad que maneja todo a nivel de open source, todo lo que tenga que ver con lo que son los problemas de seguridad con respecto a lo que es aplicaciones web, sobre todo lo que es aplicaciones web. Entonces, bueno, hay comunidad abierta, organización de voluntarios, proporción de recursos gratuitos, hay mucho software aquí para lo que es el testing, soporte a través de patrocinios. Vamos a ir algo más rápido. OWASP lo que hizo en el año 2010 dijo, bueno, vamos a centrarnos en una cantidad de hacking, hay una cantidad de problemas, las páginas web se caen y todo. Entonces vamos a hacer un top, vamos a hacer una lista de los 10 errores más comunes que hay a nivel de programación web, lo que normalmente cometemos los programadores. Entonces, dentro de la página de OWASP van a ver un apartado que se llama OWASP Top 10. Yo recomiendo que lo revisen. Luego hay unos guías directamente en lo que es desarrollo. Es decir, para que el programador tenga una idea de cuáles son los problemas que normalmente comete y cómo debe solucionarlos. Luego hay unos software gratuitos que ellos ofrecen como el WebGoat, WebScar, el SAPI, etc. Bien. En lo que respecta a mi trabajo, una empresa me llama y me dice, ¿sabes qué? Vamos a sacar una aplicación al mercado. Vamos a sacar una aplicación de comercio electrónico. Y necesitamos coger y tener la seguridad de que está segura. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vender por PayPal, vamos a vender por tarjeta de crédito, vamos a guardar información de banco, vamos a guardar información muy personal, por ejemplo, historial médico. Entonces, él nos entrega lo que es la URL, que muchas veces se encuentra ya en producción.
ni siquiera te la entregan en desarrollo para hacer la revisión, sino que ellos ya lo han lanzado. Han dicho, mira, está terminado, está bonito, está agradable, graba el registro y se lo puede enviar. Entonces, a partir de ahí, en este caso mi trabajo es coger y hacer lo que es una intrusión. Es decir, lo que se llama hacker bueno, hacker malo, pues en este caso como trabajo es consultoría de seguridad. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de encontrar lo que son los problemas, agujeros de seguridad, cómo meterlo en su servidor, cómo extraer información de la base de datos, cómo intentar directamente generar errores tipo XSS, que creo que se dio un seminario hace 2 años. Entonces hay vulnerabilidad de errores que hay. Entonces OWASP Top 10 normalmente centra todo ese tipo de problemas. Entonces una prueba de introducción de aplicación web está enfocada solamente a evaluar la seguridad de una aplicación web. El proceso conlleva un análisis activo de la aplicación en busca de cualquier debilidad, fallos técnicos o vulnerabilidades. Cualquier incidencia de seguridad que sea encontrada será presentada al propietario del sistema, junto a una evaluación de su impacto, etcétera, etcétera. Entonces, ahora para que nos quede más claro, ¿qué es una vulnerabilidad? ¿Cómo lo podemos ver el tema de vulnerabilidad? Entonces, una vulnerabilidad es un error o una debilidad. Porque yo como programador, yo he usado, por ejemplo, a mí me dijeron, tienes que usar Apache, la versión 2.1 directamente, de lo que es el core. Y resulta que yo he programado la aplicación. Pero para aquellos que han trabajado con Apache, saben directamente que algunas versiones tienen unos problemas directamente con el tipo de ataque. Es más, se puede hacer ataques de negación de servicio. Entonces, una vulnerabilidad puede estar centrada directamente en una debilidad de lo que sería el software que usamos para desarrollar, o también, y en la mayoría de los casos, es un error del programador. Bien, aquí muestro un gráfico un poco lo que enfoca luego estos 10. No vamos a entrar en este tema de aquí porque son 45 minutos y a mí me gustaría hacer ya un ejemplo más real. Pero un poco lo que te explica OWASP es todos los riesgos que se proporcionan. Entonces los tiene directamente separados, tanto en vectores de ataque, debilidades de seguridad, controles de seguridad, impactos técnicos, impactos de negocio. De todas formas, esta diapositiva al final de la presentación, ustedes la podrán descargar, la podrán revisar lo que es la presentación de OWASP Top 10. Regreso con OWASP Top 10. Aquí en OWASP Top 10 ve directamente cuál es el riesgo. Es decir, hay errores en donde posiblemente solamente puedo extraer lo que es la información de la base de datos, aunque el error es grande ahí. Pero puede haber otros en donde yo puedo colocar lo que es un shell. ¿Ustedes saben el concepto de shell? Sí. Un shell es un explorador en el mismo lenguaje ambientado en donde yo prácticamente tengo un administrador de archivos. Tengo un administrador de archivos, puedo subir virus, puedo directamente colocar, normalmente los spam que se hacen de esa forma. Cojo, inyecto una página, me apodero directamente de lo que es el protocolo SMTP, el POP3, y comienzo el mailing masivo. Bien, viéndolo rápidamente, en OWASP hay diferentes tipos de errores. Los problemas más grandes que hay están enfocados. El que nosotros vamos a ver ahora es el de inyección. Ya vamos a ver el concepto más adelante. Hay lo que son secuencias de comandos en sitios cruzados XSS, PD de autentificación y gestión de sesiones. Ahí tiene que ver mucho lo que es el manejo de cookies. Tenemos el tema de lo que son referencias directas inseguras a objetos, que son los típicos redireccionamientos entre páginas internas y externas. Falsificación de peticiones en sitios cruzados, defectuosa configuración de seguridad, almacenamiento criptográfico inseguro, falla de restricción de acceso a URL, protección insuficiente en la capa de transporte y redireccionamiento y reenvíos no validados. Entonces, cada uno es un capítulo enorme. Solamente el manual de OWASP que toca toda esta información tiene 400 y pico de páginas. O sea, ver toda la información es complicado. Entonces, por lo que no hemos reunido nosotros ahora es por el tema de inyección. Entonces, este es el tema de lo que te presenta OWASP, la información, cuál es el impacto. Esto es importantísimo cuando ves el tema de OWASP. Si tú ves directamente algo que dice que es impacto severo y está en rojo, significa que el problema es gordo. Y realmente es un problema grande porque, te pongo un caso, un cliente de Ecuador nos contrató por su página web. Todo lo que era el panel de, entre comillas, de clientes, las claves no estaban encriptadas. Las claves estaban ahí en modo texto. Los programadores no habían un poco analizado que era importante que usen mecanismos de SHA, mCrypt, no sé si ustedes han usado también lo que es MD5. No usaron nada de ese tema de ahí. Entonces, cuando comenzamos a quitar la información, teníamos los datos de todo, del administrador del sitio, del gerente general, y no solamente ese era el único problema, sino que ellos tenían directamente un VPN público en donde el mismo usuario y contraseña del sitio web lo usaban directamente para la conexión. Entonces ya estaban dentro de lo que son sus servidores. Entonces, este tema del impacto realmente es un impacto severo. O sea, tal vez no te puedo hacer caer el sitio,
pero sí puedo robarme tu información y puedo alterar, porque cuando trabajen con inyección SQL, por la misma palabra SQL, estamos hablando de qué cosa, sentencias SQL. Así como puedo hacer un select, ¿qué más puedo hacer? Un drop, ¿verdad? Un alter table, un delete. Bien, aquí normalmente Ogos lo que dice es, ¿qué es lo que me trata de decir? ¿Soy vulnerable? ¿Cómo puedo saber si soy vulnerable? ¿Y cómo puedo evitar esto? Esta es una información que para mí es demasiado técnica y demasiado complicado verlo en prácticamente 6 párrafos. Y lo que yo intento ahora es desglosarte un poco qué significa inyección. Y antes de centrarme en qué es inyección, lo que quiero que veas es que cuando hablamos de inyección, SQL es una parte de lo que es la inyección. ¿Sí? Hay diferentes tipos de inyección. El SQL Injection, ya tal como lo estoy comentando, esto tiene que ver con bases de datos. SQL, sentencia SQL. LDAP, ¿alguien ha trabajado con lo que es mecanismo de autentificación LDAP? Es igual directamente que lo que es el AD. Igual lo que es el tema de autentificación del directorio activo. Solamente que este es un protocolo más que se usa sobre todo más en Linux o en Unix. El XPath Injection, ese es un esquema directamente que había de desarrollo de páginas web en donde habían sentencias XPath y podías alterar lo que era el fuente. El fuente normalmente lo que era el archivo de configuración. Y XML Injection, pues hay mucha gente que todavía no trabaja con base de datos. Todavía no trabaja con base de datos, prefiere tener su información directamente en archivo físico. En este caso, en lugar de usar archivos planos como TXT o CSV, pues utilizan lo que es XML. Entonces, XML también puedes tú tener mecanismos para poder inyectar información y alterar lo que sería la base del documento de XML. Y aquí viene, después de tanta charla que estamos, todavía no tenemos centrado qué es inyección SQL. Entonces, vamos empezando por unos conceptos. Yo apunto lo siguiente: es una vulnerabilidad informática en el nivel de la validación de las entradas a la base de datos de una aplicación. El origen es el filtrado incorrecto de las variables utilizadas en las partes del programa con código SQL. Prácticamente está claro. A ustedes les mandan a hacer un formulario que tiene que mostrar una noticia. Entonces yo en la URL le pongo noticia.php, el signo de pregunta hacia abajo, ¿verdad? ID es igual a 5. ¿Qué hago? Lo envío directamente por GET, ¿verdad? Porque estoy usando una URL. Lo recojo directamente en noticia.php, recibo la información. Hablemos un poco enfocado en PHP y MySQL. Tengo directamente el string-get, el parámetro en este caso ID. Recibo la información e inmediatamente lo meto en la sentencia. Y en la sentencia SQL yo tengo select asterisco from, el nombre de la tabla, where, el campo ID noticia, que sería el campo de la base de datos, igual a lo que me han enviado. Entonces, esa es la sentencia SQL que yo estoy utilizando por medio de lo que es la llamada al get o al post. Entonces, por eso dice, el origen es filtrado incorrecto. Con el ejemplo que yo les he puesto, si se dan cuenta, no ha habido ningún filtrado. Directamente la variable get o post la solemos utilizar como programadores en lo que son las sentencias. Y ahí se concentra lo que es el problema o la vulnerabilidad de inyección SQL. La meta de una inyección de SQL es insertar datos, leer información, borrar información o incluso ejecutar comandos del sistema operativo donde está la base de datos. Mi idea es un poco interactuar con la charla para que no sea tan aburrida. ¿Han usado SQL Server? ¿Sí? ¿Verdad? Ustedes saben que hay un comando que se llama cmd shell. Cmd shell es un comando que permite ejecutar sentencias del sistema operativo. Porque claro, el servidor de base de datos, ¿dónde está? En un equipo. Entonces está en un equipo Windows. Entonces yo puedo ejecutar sentencias del sistema operativo. Entonces por ese tema se refiere directamente que inclusive no solamente la base de datos tiene un problema, sino también aquí está centralizado en el sistema operativo. Bien, pero ¿qué es todavía? Todavía no tenemos claro. Entonces, ¿cómo lo definen normalmente en la web los entendidos? Un error de programación, un problema en la arquitectura. ¿A quién se responsabiliza directamente de cuando una página es hackeada por este tipo de vulnerabilidad? Siempre se le van a encargar al que menos cobre, al programador. ¿Quién fue el culpable? El programador. El 10%, porque yo apunto el lenguaje, el backend, porque los que han trabajado directamente con Symfony, Coder9, Zen Framework, yo que sé, Django, etc. Cuando usamos un framework de desarrollo,
normalmente nos entregamos totalmente. O sea, es como en un noviazgo, decimos yo creo totalmente en ti, ¿verdad? Y pienso que tú lo vas a hacer todo correcto y perfecto. Me acaba de crear un MVC increíble, pero no sabemos directamente si ese open source tiene problemas de seguridad. Entonces, normalmente falla poco, pero hay mucha gente que puede hacer un excelente desarrollo, pero aquí hay un problema. Ahora, yo como programador me pongo en el caso donde normalmente todo el mundo recibe el palo. Siempre hay el programador, pero yo creo que en la actualidad hay una figura que se ha dado en lo que son el desarrollo de proyectos, que es el arquitecto. En un proyecto grande no puede directamente haber lo que anteriormente había un analista en sistema o un analista de proceso, no sé cómo se llamará ahora, y directamente el programador. Debe haber alguien que se haga cargo directamente de lo que es la arquitectura, es decir, alguien me tiene que decir a mí qué framework voy a usar de desarrollo, alguien me tiene que decir cuál es el nivel de capas que voy a usar, porque al final soy programador simplemente en lo que es la capa de la vista, o puede ser que esté centrado en lo que es la capa del controlador, o solamente trabajo en lo que es la estructura de la base de datos. Entonces yo creo que también es interesante que los que más ganan también sean responsables de estos problemas de aquí. Por eso yo hago responsable también a quien ha participado o ha desarrollado o ha recomendado lo que es la arquitectura de la aplicación. ¿Cuáles son las razones? Descuidos, displicencias, ignorancia, uso de código no validado. En mi tiempo, cuando me mandaban un proyecto de graduación, lamentablemente no había Google, teníamos que hacerlo. Entonces, claro, intentábamos ver, a veces gente se olvidaba en los ordenadores antiguos, creo que eran i386, no me acuerdo, alguien se dejaba códigos olvidados y uno cogía ese código y decía, rápidamente voy a poner mi nombre, cambio un poco las variables, hacíamos el reemplazar las variables i por j, la j por k, lo que sea. Entonces muchas veces reutilizamos código. Por ejemplo, mucha gente dice, hay que enviar email desde la aplicación sin ningún problema. Vas a Google, ¿cómo es la web del programador? Te bajas el script que envía código, lo pegas en la aplicación y ya lo tienes. Pero ¿realmente lo has validado? ¿De qué te sirve haber invertido tanto y haber estado preocupado y al arquitecto hacerlo trabajar tanto, si al final has metido directamente un problema? ¿Por qué se llama inyección SQL? Volvemos al tema. Este tipo de ataque va dirigido a modificar una instrucción SQL validando de los errores de programación, valiéndose de los errores de programación de la aplicación. O sea, ya nos queda totalmente claro que es inyección SQL y sabemos dónde ataca y cuál es realmente el problema. Entonces ahora yo voy a mostrar un ejemplo básico. Yo tengo una tabla, ¿de acuerdo? Usuario, password, nombre, correo, teléfono. Si te das cuenta, he ido a lo más básico a tal punto que el password está donde está encriptado el password. No está encriptado. Es campo texto. Y imagínate que yo tengo mi pantalla y yo quiero buscar un usuario específico, ¿verdad? Entonces yo tengo en mi HTML, en mi PHP, tengo buscar nombre, yo he puesto Alex, dentro de la programación hago un cel asterisco from usuario igual Alex. Hasta aquí está todo claro, ¿verdad? Sin problema. ¿Y qué consigo? Consigo que me traiga un resultado. Me trae Alex, password, etcétera, nombre, correo, teléfono, etc. Tengo la información. Entonces, normalmente, si te das cuenta, ¿qué he hecho yo? He puesto un parámetro, sea por get, por post, da absolutamente igual, pero yo no he perdido tiempo. Inmediatamente lo he metido ¿en dónde? En lo que es la sentencia SQL, es decir, he hecho lo que es una concatenación. Pero ahora vamos variándolo un poco. Ahora me da a mí la gana de no poner Alex, sino yo pongo comilla simple, espacio, or, comilla simple, 1, comilla simple es igual a comilla simple, 1. Entonces, ¿qué he conseguido? ¿Cómo me queda la sentencia ahora? Este tema de aquí está mal, aquí sería hasta la comilla simple. Este tema está de más. Aquí se cerraría la comilla simple, mira, está en rojo. Or, comilla simple, o sea, yo lo que he hecho directamente he terminado de concatenar lo que es una sentencia. Entonces, ¿qué resultado me da? Imagínate que yo aquí no he puesto Alex, significa que el ejemplo aquí está mal. Aquí no debería haber salido Alex. Aquí saldría usuario igual a comilla simple, o sea, usuario igual a vacío y alguno. No hay ninguno que usuario sea igual a vacío. Pero tengo un OR. Y cualquier cosa que vaya con OR y sea verdadero, ¿qué significa? Que lo que está en el lado izquierdo no tiene valor alguno. Entonces, continúo, 1 es igual a 1. ¿Y te acuerdas de este apóstrofe que teníamos anteriormente? La comilla simple. Queda cerrado. Entonces, ¿qué he conseguido yo? Extraerme toda la información de la base de datos. Con lo que hago aquí,
lo concatené sin absolutamente mirar nada, y lo que consigues directamente es que manipulas lo que es la sentencia. Estás inyectando código SQL, y al final tienes lo que es la información de lo que es la base de datos, bueno, en este caso de la tabla. Tipo de ataque en lo que es la inyección SQL. Yo me centro en aplicaciones basadas en web, pero no te imaginas la cantidad de problemas que hay en las aplicaciones de escritorio. Hay muchísimas, por ejemplo, yo he sido programador de Visual Basic. Ustedes creo que no han visto Visual Basic aquí la mayoría. En Visual Basic normalmente tú cogías más o menos como .NET, ponías las cajas de texto, llenabas la información, validabas que no pasaran en tantos caracteres, pero no te preocupabas realmente por las comillas simples o las palabras reservadas. Luego esa información se iba acá, y si tú tenías, yo qué sé, ahí en ese tiempo no habían lo que eran los prepare statements, no había PDO, no había nada, no había ORM. Entonces nosotros concatenábamos totalmente, trabajamos con lo que era el provider, sea Oracle, no, bueno, en este caso SQL Server o Access, sobre todo con Access, y pegamos la información. Entonces hay una cantidad de aplicaciones. Nosotros hemos encontrado una cantidad de aplicaciones antiguas de que cuando te pide usuario y contraseña, colocando esa pequeña cosa que yo les he pasado, el comilla simple, espacio, comilla simple, 1, comilla simple igual a comilla simple 1, automáticamente coge y se conecta. Por más que invirtieron en tanto autentificación, nunca validaron directamente este tipo de caracteres que inyectaba información en lo que era la sentencia. Entonces, yo me voy a basar en lo que es aplicaciones web. Gran problema, validación de usuario y password. Eso te puedes divertir. Coge el Google, bueno, no hablemos de código. Coge el Google de otro país para no tener problema. Y haces un site, 2 puntos. Yo ahora mismo voy a hacer un ejemplo de ataque con una página de Paraguay, ¿no? Entonces, pones .py y después emula, yo qué sé, puede ser que se llame usuario.php, puede ser que se llame user.php, login.php, y manda a buscar, te van a salir una cantidad de información. Métete en eso e intenta ver directamente si hay una validación. Y aquí me voy a detener un poco para poder continuar con el ejemplo. Mira, por si acaso esto no es aquí, ¿no? Usuario y password, ¿verdad? Al final no funciona, igual quedar mal. Bien, no hacer usuario y password. Vamos a hacer una prueba. Pongamos admin. Intentamos poner aquí lo que es la comilla simple. No sé si ustedes ven, está la parte de aquí. Acá. ¿Ven la parte como ha iniciado la sesión? Hace rato salió fallo de autentificación porque no cuadraba. Pero sin embargo aquí me dice sesión iniciada con... Claro, ¿por qué me dice el ID 1? ¿Quién me puede contestar por qué ha salido el ID 1? Porque yo he lanzado una sentencia. Como programador tú no preguntas cuántos registros te vienen. Tú analizas que te va a llegar siempre ¿qué cosa? Un registro. En este caso, si está estructurado para que tenga un order by la tabla, me va a traer lo que es la información, y por eso me he apoderado yo del usuario Pedro. Y ya tengo actualmente los que saben trabajar con cookie, con PHP Session o con aplicaciones como Tamper, pueden ver directamente que ya tengo una cookie de autentificación. Y ya con la cookie de autentificación, mira, nos podemos meter hasta en la casa ya. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Inyección de código por método get. Ya les he explicado un poco el tema del método get. ¿El método get qué significa? Todo lo que va en la URL, son campos get, ¿verdad? ¿Y cuáles son los campos post? Los que normalmente se encuentran dentro de qué? De lo que es el form. Todo lo que está dentro del form serían los campos post. Bueno, pues el nivel de ataque nos puede hacer de igual forma. Porque no solamente te centres en que en la URL vas a poner lo que son las sentencias L. En este caso la sentencia es vulnerabilidad. Yo tengo un formulario, como en este caso. Yo tengo un formulario donde pedía usuario y password. Y yo lo he metido ahí. Pero piénsalo desde otro punto de vista. Tienes un formulario donde te pide nombre, apellido. ¿No has visto esas cosas para
esas páginas que te dicen, ¿deseas más información cuando quieres contactar con una empresa o un producto? Y te piden nombre, apellido, teléfono, dirección, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Pues todos esos son campos de texto. Entonces, dentro de esos campos de texto, posiblemente algún campo no esté validado. Significa que yo le puedo, sin que se dé cuenta, puedo poner un drop table. O puedo directamente intentar configurar, puedo hacer un sys get date para ver qué instrucción me puede devolver. Entonces, las validaciones se hacen tanto a nivel de get como a nivel de post. ¿Cómo saber si un sitio puede ser vulnerable a este tipo de ataque? ¿Cómo se provoca un error? Es lo que yo les explicaba hace rato. ¿Cómo yo puedo encontrar vulnerabilidades? En el Google tienes millones de vulnerabilidades. Solamente es cuestión de aplicar un poco de tiempo. A mí particularmente en el Google me gusta hacer mucho esta búsqueda. Esta búsqueda siempre la busco. Desde el punto, PHP, signo de pregunta hacia abajo, ID igual. Manda a buscar el sistema ID en el Google y vas a encontrarte una cantidad de información. Abre una página. Y mira lo que te digo. Reemplaza el número que tú veías por defecto. Reemplázalo por una comilla simple. Si te sale un error de este tipo de aquí, estás hecho. Ahí hay un problema de seguridad y se le puede sacar partido. Este es el tipo de mensaje de error que te presenta MySQL. Y este es el tipo de error que te presenta SQL Server. Para hacer una pausa un poco, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie? ¿O estoy bien? ¿O te ingreso? Bueno. Vamos a hacer una pequeña práctica para ver si es verdad que se puede encontrar rápidamente una vulnerabilidad. Yo en este caso le he dicho a él que yo, por el tema del tiempo, ya he traído unas URL directamente ya no me acuerdo qué país, de Paraguay, en donde hay una información similar a la que les he mostrado. No hay extradición. A ver, todo el mundo entra en presidencia.gov.es. Mentira. Yo es que no sé si ellos ven la URL, porque está demasiado alto, ¿verdad? ¿Sí ven la URL? No. Bueno, no sé si tal vez. Ahí sí, ¿verdad? Sí. ¿Lo ven? ¿Se ve la URL o no? ¿Ves que termina en contenido.php?